Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Al hilo de lo que estuvimos viendo en el programa sobre los secretos vía satélite de la Antártida y enlazando con la posible formación natural que veíamos también en el programa sobre los enigmas sin resolver que aparecen en el programa Google Earth, me he encontrado con una auténtica sorpresa en forma de pirámide de 4 lados en la Antártida. Esta estructura que vais a ver a continuación está en las coordenadas 79 grados 58 minutos 39,25 segundos sur y 81 grados 57 minutos 32,21 segundos oeste, muy cerca del monte Vinson, y lo interesante es que presenta 4 lados perfectamente definidos, aunque alguno de ellos sí que es verdad que presenta un colapso evidente, sobre todo el del cuadrante inferior derecho. Aquí vemos esta formación que también presenta 4 caras triangulares idénticas y un vértice en la punta. Sus medidas son colosales, marcando un mínimo de 370 metros en cada lado de la base y una arista de 330 metros, lo que nos da, utilizando la trigonometría, una altura mínima de 273 metros, es decir, casi el doble de lo que encontramos en la Gran Pirámide de Keops con sus 149 metros de altura. Una de las cosas que más me han llamado la atención es que ya ha habido exploradores que se han acercado a esta colosal estructura y que incluso han etiquetado esta formación como pirámide. Uno de los pocos aventureros que han ido allí a verla se llama Thomas Arnold y ha realizado unas fascinantes fotografías que ha colgado en su perfil de Panoramio con su cámara Canon EOS 350D digital. Aquí tenéis las fotografías y también podemos observar lo que serían las características de exposición, la distancia focal, el diafragma y la velocidad ISO. En la descripción del vídeo os dejo las coordenadas y el perfil de este investigador, de este aventurero. Las fotos vía satélite son de diciembre del año 2009 y junto con las de Arnold vemos cómo la inmensa formación piramidal está parcialmente enterrada y dispone de una geometría perfectamente regular en donde los rayos del sol inciden en una de las caras, de hecho en las 4 caras, de forma que puede verse que son planas, aun con la erosión, el barro y la nieve que se han ido acumulando a lo largo de los años, quizá cientos de años. Algo fascinante que puede observarse en esta formación, posiblemente artificial, es que tiene similitudes con la Gran Pirámide de Keops. También algunas diferencias. En ambas estaríamos hablando de un total de 8 lados, no 4, como puede verse en las tomas realizadas en los solsticios de verano e invierno por parte del ejército de Egipto en lo que serían las pirámides del complejo de Gizeh, y también vía satélite. Y claro, aquí tenemos que entender que se ve que cada cara realmente consta de 2 triángulos rectángulos. Bueno, pues esto mismo puede encontrarse totalmente erosionado, eso sí, y derrumbado parcialmente en la, llamémosla así, posible Gran Pirámide de la Antártida, ya que también pueden verse esas separaciones en las caras para formar una pirámide de 8 lados, una pirámide octogonal como la de Egipto. Por otro lado, es bastante curioso encontrar otro promontorio inmenso en donde encontramos un tramo de una figura pentagonal que es muy similar a lo que se encuentra en el complejo de Cidonia en Marte, eso sí, más destruido incluso que lo que hay allí y prácticamente cubierto de nieve. Quizá no podamos saber jamás qué hay allí hasta que no se derrita todo el hielo de la Antártida, tal y como aparece, por cierto, en los mapas de Piri Reis, de Mercator o los utilizados por Cristóbal Colón para llegar a América, en donde la Antártida aparece sin hielos. Eso es así, no lo vamos a poder saber hasta que se haga una excavación en esa parte del mundo, pero también es muy interesante observar que la Gran Pirámide de Egipto tiene una desviación de 2,3 grados con respecto a la horizontal, apuntando al polo norte magnético, mientras que la posible Gran Pirámide de la Antártida tendría una desviación de 8,5 grados. Esto significa que esta construcción apuntaría a un polo norte magnético situado mucho más lejos del que está apareciendo en los cálculos de las pirámides de Egipto, dando como resultado que si la variación es de 2 grados por cada 100 años, esta pirámide antártica tendría que haberse construido como mínimo 300 años antes de lo que lo fueron construidas las de Egipto. Claro,
De ser así, ¿quién estaría en la Antártida para tal fecha, teniendo en cuenta que la última glaciación ocurrió hace como mínimo 10.000 años y que la datación oficial de la pirámide de Keops está en torno a los 5.000 años de antigüedad? ¿Quién construiría algo así con temperaturas polares? ¿No sería más lógico pensar que se debería de haber construido con temperaturas más cálidas? Esto nos llevaría a pensar que si son prácticamente contemporáneas, ambas construcciones, también ambas deberían de tener una fecha de construcción anterior a lo que la ciencia dice a día de hoy, algo que, como también vimos, aparece en la erosión que tiene la Esfinge de Egipto, que correspondería prácticamente a una erosión submarina en vez de una erosión por viento. Esto nos llevaría a una edad no inferior a los 10.000 años de antigüedad. Quizá una misteriosa civilización anterior a la de Egipto fue la que erigió esas pirámides antes de la glaciación. ¿Habrían construido también una en el Polo Sur? Si estudiamos esta posible pirámide antártica, nos encontramos con más sorpresas, porque para compararlas hay que acercar la vista de pájaro dentro de la Gran Pirámide de Egipto hasta los 1.000 metros de altura y coger la imagen de la del Polo Sur a un mínimo de 3,44 kilómetros. Tal es la diferencia, es que la de la Antártida sería mucho más grande. Y aquí encontramos, si las superponemos, que la desviación del cuadrante superior izquierdo y la del cuadrante inferior derecho es similar. Luego podríamos estar hablando de una construcción colapsada en la mitad noroeste. Es muy curioso comprobar cómo los vértices encajan, pero las dos aristas opuestas también tienen una diferencia similar respecto a la Gran Pirámide de Keops. Además de todo lo dicho, si realizamos una comparación de las mismas de forma realista, encontramos que la de Keops tiene una superficie en su base de 52.000 metros cuadrados, mientras que lo que se observa en la Antártida es como mínimo en su parte visible y si no hay más enterrada bajo la nieve y el barro de 136.900 metros cuadrados, es decir, más del doble, una construcción absolutamente colosal. También quería comentaros que algo que me ha llamado mucho la atención es que a 5,6 kilómetros al noroeste de esta posición encontramos otra estructura piramidal también colapsada en donde observamos un lado sur destruido y 4 caras también perfectamente definidas. Esta pequeña estructura, digo pequeña porque realmente es gigantesca, tiene 170 metros de base y sería más cercana a la de Egipto, más pequeña como decíamos, abarcando una superficie de 28.000 metros cuadrados. Más al este también encontramos una serie de terrazas con ángulos rectos que parecen prácticamente enterrados en la nieve y que también muestran caras triangulares. Estamos hablando, por tanto, de un complejo asombroso enterrado bajo toneladas de nieve y de barro en el lugar más recóndito del mundo. ¿Por qué se habría permitido catalogar a nivel oficial esta formación como pirámide y por qué la prensa no se ha hecho eco de tal descubrimiento? Esto que estamos presentando aquí son los cálculos preliminares que podemos hacer al respecto de este singular hallazgo en una zona, por otra parte, que no tiene más definición en el lado oeste y en donde aparecen dos pequeñas casetas, y esto es muy interesante, censuradas, que podrían darnos la clave de que quizá alguien antes de que esos intrépidos exploradores llegasen allí ya conocía esta formación. Pareidolia de la naturaleza, de las más singulares del mundo, o una estructura que enlaza con una de las zonas, si no la zona más misteriosa de todo el mundo, como son las pirámides de Egipto en el Valle del Nilo. Bueno, pues aquí dejamos el caso para su opinión, esperando que con el paso del tiempo haya más datos, más fotografías que nos permitan ver mejor qué es esa formación piramidal llena de barro y nieve que presenta tan fascinantes irregulares características, quizá los vestigios de una civilización perdida que cumplió la hazaña no solo de erigir lo que se puede ver en Gizeh, sino también de construir una monumental obra en los confines de la Tierra. Nada más, espero que hayáis disfrutado muchísimo de este singular hallazgo que podéis comprobar con las coordenadas que he comentado al principio en el programa Google Earth vía satélite. Y nada, os espero en el siguiente videoprograma. Muchísimas gracias
y como digo siempre, salud y suerte. Adiós. Grados, 57 minutos, 32,21 segundos oeste, muy cerca del monte Vinson, y lo interesante es que presenta 4 lados perfectamente definidos, aunque alguno de ellos sí que es verdad que presenta un colapso evidente, sobre todo el del cuadrante inferior derecho. Aquí vemos esta formación que también presenta 4 caras triangulares idénticas y un vértice en la punta. Sus medidas son colosales, marcando un mínimo de 370 metros en cada lado de la base y una arista de 330 metros, lo que nos da, utilizando la trigonometría, una altura mínima de 273 metros, es decir, casi el doble de lo que encontramos en la Gran Pirámide de Keops con sus 149 metros de altura. Una de las cosas que más me han llamado la atención es que ya ha habido exploradores que se han acercado a esta colosal estructura y que incluso han etiquetado esta formación como pirámide. Uno de los pocos aventureros que han ido allí a verla se llama Thomas Arnold y ha realizado unas fascinantes. Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Al hilo de lo que estuvimos viendo en el programa sobre los secretos vía satélite de la Antártida y enlazando con la posible formación natural que veíamos también en el programa sobre los enigmas sin resolver que aparecen en el programa Google Earth, me he encontrado con una auténtica sorpresa en forma de pirámide de 4 lados en la Antártida. Esta estructura que vais a ver a continuación está en las coordenadas 79 grados 58 minutos 39,25 segundos sur y 81